Vivimos en un mundo que habla mucho de sexo, pero cada vez se entiende menos el amor. Un mundo que nos dice quiénes deberíamos ser, pero pocas veces nos ayuda a descubrir quiénes somos realmente. En Creados para Amar exploramos la teología del cuerpo y las grandes preguntas del corazón humano para redescubrir el significado del amor, del cuerpo y de nuestra vocación a la felicidad. Bienvenidos a Creados para Amar. En el episodio anterior hicimos una introducción general a la teología del cuerpo. Hablamos de este contexto histórico en el cual nacen estas catequesis. Vimos también quién fue Karol Wojtyła antes de convertirse en Juan Pablo II. Y por supuesto entendimos por qué estas enseñanzas aparecen como una respuesta a una profunda crisis sobre la identidad humana. El amor y el significado del cuerpo. Hoy quiero que comencemos directamente con el primer ciclo de estas catequesis, que nos metamos en profundidad. Y para hacerlo, tenemos que empezar justamente por el mismo lugar donde inicia Juan Pablo II estas reflexiones, que es el origen, el principio. Y si hay algo que llama la atención es que cuando el Papa quiere responder quién es el hombre o qué significa ser persona humana, no comienza hablando ni de psicología moderna, ni de sociología, ni siquiera, fíjense esto, ni siquiera empieza hablando del pecado. Empieza por el principio, hablando del Génesis. Y ¿qué nos dice esto? Nos dice que para comprender quiénes somos, necesitamos volver a mirar cómo fuimos pensados desde el principio. De hecho, este primer ciclo de catequesis de la teología del cuerpo se le conoce como el hombre originario, o el hombre original. ¿Qué significa o qué quiere decir Juan Pablo II con este hombre originario? Nos está hablando simplemente de Adán y Eva como personajes históricos. En realidad el Papa va un poco más allá, ¿no? Un poquito más profundo. Cuando habla del hombre original, está intentando descubrir cómo era la experiencia humana antes de que el pecado distorsionara el corazón del hombre. El Papa está intentando responder a preguntas que son fundamentales sobre el ser humano. Como por ejemplo, cómo veía el hombre originalmente su cuerpo. Cómo experimentaban el amor, cómo veían el mundo que los rodeaba. Y para mí lo más importante, cómo se veía el hombre a sí mismo frente a la grandeza y la majestuosidad de Dios. Porque, según Juan Pablo II, en el origen encontramos esas verdades fundamentales sobre la persona humana que siguen siendo válidas hoy para entendernos a nosotros mismos. Y esto es muy interesante porque muchas veces pensamos en el Génesis, en el relato del libro del Génesis, de la creación, como un relato antiguo, incluso como un relato que casi nada tiene que ver con nosotros. Lo vemos como una historia lejana que pasó hace siglos. Pero la novedad es que Juan Pablo II lo lee casi como si fuera un espejo del corazón humano. Al Papa no le interesa únicamente saber qué fue aquello que pasó hace miles de años, sino que le interesa descubrir qué revela este relato sobre nosotros. Por eso, en las primeras catequesis, Jesús se convierte en el punto de partida. Puntualmente en el Evangelio de Mateo, este capítulo 19, donde lo vemos a Jesús discutiendo con unos fariseos acerca del divorcio.
Los fariseos le preguntan a Cristo acerca, ¿no?, del divorcio y quieren ponerlo a prueba. Y Jesús responde, en lugar de quedarse, digamos, como en una discusión en torno a lo legal, que era lo que le planteaban los fariseos, Jesús responde: si Moisés les permitió entregar una solicitud de divorcio, fue a causa de la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio, dice Jesús, no fue así. Y continúa: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Fíjense, Jesús mismo lleva 2 veces esta conversación nuevamente al origen. Como si estuviera invitando a estos fariseos a que, si quieren comprender realmente el amor humano, el matrimonio, la sexualidad, que era la pregunta que le estaban haciendo, tienen que volver al origen. Juan Pablo II se toma muy en serio este movimiento de Jesús, esta vuelta al principio de Jesús. Por eso dedica tantas catequesis a analizar los primeros capítulos del Génesis. Y aparece algo que quizás antes no se había tenido en cuenta, y es que Juan Pablo II nos va a decir que existen 3 experiencias originales del hombre: la soledad originaria, la unidad originaria y la desnudez originaria. Y aunque los nombres puedan sonar un poquito raros o extraños al principio, en realidad describen experiencias profundamente humanas que siguen existiendo dentro nuestro. Esto que Juan Pablo II dio a llamar como la santa herencia. Ahora bien, cuando escuchamos la palabra soledad, solemos pensar inmediatamente en tristeza, en abandono, pero el Papa no está hablando de esto. La soledad original u originaria significa que el hombre descubre que es distinto de todo lo creado. Miren, en el relato del libro del Génesis aparece esta escena, ¿no?, muy interesante, donde Dios le pide a Adán poner nombre a los animales, y mientras realiza esta tarea, ¿no?, de ir nombrando a todos los animales creados por Dios, descubre que ninguno de todas esas criaturas, ninguno era igual a él. Ninguno podía responder realmente a su corazón. Ninguna de esas criaturas podía entrar en comunión con él. Entonces, este primer hombre, Adán, toma conciencia de sí mismo y descubre que no es simplemente un animal más dentro del universo. Descubre que posee una interioridad, que posee conciencia, libertad, que tiene en su interior la capacidad de amar, de conocer, la capacidad de poder entrar en una relación con Dios. El ser humano es alguien, no algo. Y esto es importante recalcarlo en nuestra actualidad, con nuestra cultura donde muchas veces el valor de las personas parece depender de su utilidad. Pareciera depender de cuán productiva es esa persona, de su apariencia, de su éxito. Pero el Papa Juan Pablo II, en este caso puntual, viene a recordarnos que la dignidad humana no depende de lo que hacemos, sino de aquello que somos. La soledad originaria, entonces,
revela justamente esto, que el hombre es una persona creada para la relación única con Dios. Pero al mismo tiempo, esta soledad nos revela que el hombre no encuentra su plenitud encerrado en sí mismo. Porque después de descubrirse, fíjense, este hombre después de descubrirse distinto de toda la creación, aparece una segunda experiencia, que es la unidad original. Y acá entramos como en uno de los puntos quizás más hermosos de este primer ciclo de la teología del cuerpo. Dios en el Génesis dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y aparece esta escena, ¿no?, de Dios que toma a este Adán, a esta humanidad. Recordemos que no hubo un primer hombre antes de una primera mujer, sino que este Adán, que viene del hebreo Adamá, ¿sí?, el salido de la tierra, lo traducimos como humanidad. Por lo tanto, no nos referimos a Adán el primero como el varón, ¿sí?, como un hombre varón, sino como humanidad. Entonces, en este relato, ¿no?, del Génesis, donde aparece esta diferenciación sexual, aparece la mujer, ¿no? Pero ojo, la mujer no aparece como un complemento biológico. La mujer en este punto no aparece como un objeto para satisfacer las necesidades del hombre. Cuando Adán la ve por primera vez frente a sus ojos, sale, ¿no?, de su interior esta expresión tan linda, esta sí que es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Fíjense, está diciendo: por fin hay alguien que es igual a mí. Hay alguien con quien puedo entrar en comunión, alguien capaz de recibir todo lo que puedo dar, de recibirme, y alguien capaz de entregarse libremente. Cuando, Juan Pablo II dice que en este momento el hombre descubre que estamos hechos para el don de nosotros mismos. Y esta es la idea central de toda la teología del cuerpo. La persona humana solamente se comprende plenamente cuando se entrega en el amor. Esto se va a retomar luego en Gaudium et Spes, ¿no?, en el punto 24. La persona humana solamente se comprende plenamente cuando se entrega en el amor. Porque fuimos creados para la comunión, para la común unión. Y esto toca una de las experiencias más profundas del corazón humano. Porque todos deseamos amar, deseamos ser amados, todos buscamos vínculos auténticos, todos queremos ser recibidos en plenitud por alguien. Incluso detrás de infinidad de errores afectivos existe este deseo legítimo de comunión. Pero bueno, el problema es que muchas veces buscamos llenar esa necesidad de unión de maneras que, terminan vaciándonos todavía más. Por eso, llegados a este punto, recordar que Juan Pablo II insiste tanto en que el cuerpo tiene un lenguaje, que el cuerpo fue creado para expresar amor, para expresar entrega, para expresar comunión. Nuestro cuerpo no es solamente biología. El cuerpo revela la vocación de la persona al amor. Y encontramos en este punto la tercera experiencia original, la desnudez. Probablemente sea una de las partes o de las experiencias más complejas de entender,
El Génesis, el capítulo 1 del libro del Génesis termina justamente con esta frase, este pasaje. Los dos, hombre y mujer, estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y muchas veces esto se interpreta como de una manera muy superficial, ¿no? Pero el Papa, como venimos viendo, va un poquito más allá y hace una lectura un poco más en profundidad de qué significa esto de que estaban desnudos. Primero, la ausencia de la vergüenza significa que el hombre y la mujer se miraban con pureza, que no se utilizaban mutuamente. No existía esta reducción del otro, a un objeto. Podían verse completamente y aún así sentirse seguros. Y esto sucedía porque existía una armonía interior, sus facultades estaban alineadas. El cuerpo expresaba verdaderamente el amor y su visión estaba llena de la mirada de Dios. Veían al otro como Dios nos ve. Y fíjense, esto es tan lindo, tan impresionante, porque si pensamos en nuestra experiencia humana actual, ¿no? ¿Cuánto nos dice? ¿Por qué hoy existe tanta vergüenza, tanto miedo? ¿Por qué existe tantas inseguridades respecto a lo corporal? ¿Por qué sentimos miedo, ¿no? a ser rechazados, a ser usados? Tantas relaciones que terminan marcadas por el miedo, por el control, que terminan, pero marcadísimas por la desconfianza. Eso es porque algo en nuestro corazón se rompió. Y en este punto es donde aparece el pecado, pero lo vamos a profundizar un poquito más en el próximo episodio. Hoy lo importante es comprender que el origen revela la verdad más profunda sobre el hombre. Verdad que fuimos creados para el amor, que fuimos creados para la comunión. Esa verdad de que fuimos creados para vivir una libertad capaz de entregarse plenamente. Y el cuerpo tiene un papel fundamental en todo esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo hace visible lo invisible. El cuerpo hace visible a la persona, hace visible el amor. El cuerpo hace visible la capacidad de donarse. El cuerpo, va a decir Juan Pablo II, tiene un significado esponsal. Fue creado para expresar el amor mediante la entrega sincera de uno mismo. Y esto cambia, ¿no? Por completo la forma, nuestra manera de ver, de interpretar la sexualidad. Porque en este punto entonces, y con este criterio, la sexualidad deja de ser solamente un impulso o un placer, sino que se convierte en un verdadero lenguaje. La sexualidad es esa capacidad de expresar amor verdadero. El problema de esta capacidad es que vivimos en un mundo, en una cultura que muchas veces, generalmente siempre, separa la sexualidad y el amor. Una cultura donde el cuerpo fácilmente se convierte en un objeto de consumo. Miremos el aumento, sino de canales diferentes por donde se puede consumir pornografía, por ejemplo.
Estamos inmersos en una cultura donde las personas pueden terminar utilizándose mutuamente sin siquiera darse cuenta. Por eso es importante volver al origen, porque, como les decía al principio, el Génesis no solamente nos habla del pasado, de aquello que sucedió hace miles y miles de años, sino que habla de nuestra vocación más profunda. Habla de eso para lo que fuimos creados. Y probablemente por eso es que estas catequesis siguen teniendo tanto impacto hoy. Porque en el fondo todos seguimos buscando lo mismo. Todos queremos amar de verdad, todos queremos ser vistos desde nuestra verdad, sin máscaras. Queremos... ¿Quién de ustedes no tiene el anhelo de experimentar relaciones auténticas? Queremos encontrar una felicidad que no dependa solamente del placer del momento. Queremos descubrir quiénes somos realmente. La respuesta a esas preguntas ya están escritas en el corazón humano desde el principio. Les agradezco por acompañarme en este episodio. En el próximo capítulo vamos a hablar puntualmente del pecado. Vamos a retomar algunas de estas ideas y vamos a hablar de la caída, del pecado original y cómo ese pecado afecta nuestra manera de vivir el cuerpo, cómo afecta el deseo y nuestras relaciones humanas. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo episodio.